¿Por qué me dolió más dejar Panamá que Venezuela? A mí realmente me costó más dejar Panamá, es porque en Venezuela cuando decidí irme, literalmente quería irme. Yo soñaba con irme, yo respiraba con irme, yo hablaba con irme, o sea, todo era como... Yosimar, ¿estás acá? No, estaba en Panamá, o sea, yo no estaba en Venezuela, mentalmente, físicamente sí. Y yo me quería ir, o sea, tenía demasiada necesidad de irme porque ya no soportaba la situación. Yo me fui en el 2014 de Venezuela y yo me estaba volviendo literalmente loca, o sea, psicológicamente a mí me estaba afectando mucho la situación en ese entonces. Y sí, obviamente yo viajaba a mi familia, me dolió dejar a mi familia, pero digamos que yo en Venezuela no había formado ni logrado nada, simplemente yo estaba empezando, porque yo me fui a los 19 años, o sea, yo recién tenía un año de estar trabajando en Venezuela y no era como que algo que me atara, ¿sí? Lo único que podía atarme era mi familia, sin embargo yo quería independizarme, o sea, mi sueño era independizarme y como no importaba si era en Venezuela o fuera de Venezuela, pero yo me quería independizar, entonces digamos que no me sentía como atada al país y yo me quería ir. A diferencia de Panamá, que ya yo había logrado avanzar, había logrado experimentar cosas que nunca había experimentado, había logrado mucho de mis sueños y lo había materializado y como que a mí eso me costó mucho dejarlo, sobre todo el hacer las cosas por amor y porque me nacía, o sea, era algo como que wow, era mi día a día, o sea, yo despertaba feliz y dormía feliz, o sea, no importaba las circunstancias que me estuvieran sucediendo en Panamá, buenas o malas, yo siempre estaba como wow, esto es lo mejor del mundo, siempre me levantaba con el pie derecho, era como que siempre tenía mucho ánimo porque yo estaba construyendo mi futuro, algo que en Venezuela no podía hacer, entonces yo me sentía como que yo podía contra el mundo, contra todo. Y cuando decido irme fue un golpe muy fuerte porque yo me sentí obligada a irme de Panamá por el tema de los papeles, o sea, yo decía, o sea, de verdad, si no estuviera el tema de los papeles, yo jamás se me hubiese pasado por la mente irme de Panamá, pero no quería esa situación, no quería estar desesperada, o sea, yo quería paz y quería tranquilidad, y yo creo que nosotros como emigrantes eso es lo que más anhelamos, y bueno, en ese momento no lo obtenía. Algo que a mí me costó mucho entender era que los venezolanos cuando emigraban como que les dolía demasiado y yo decía, sí, duele pero se puede, y muchas veces les decía a las personas, no importa, vende todo, pero vete de Venezuela, y yo lo veía así como que cruza la calle, o sea, así no lo veía como, ay sí, te va a dar algo por dejar Venezuela, pero cuando yo dejé Panamá yo me di cuenta lo que el venezolano realmente siente al dejar Venezuela, porque cuando yo llegué a Argentina yo realmente sentí que me estaba yendo del país. O sea, yo cuando me fui de Venezuela a Panamá yo sentí como bienvenida a casa, pero cuando llegué a Argentina fue como, no sé por qué me sucedió, pero eso fue lo que yo sentí y por eso a mí me costó tanto llegar a Argentina. Realmente pude entender a todos esos venezolanos que yo decía, pero ¿por qué lo ven tan difícil el irse si las situaciones en Venezuela están tan horribles que no entendía? Pero bueno, eran sus sueños, eran sus logros que no querían dejar a un lado y que estaban obligados a dejarlos, y yo me sentí como algo así. Y recuerdo que el último día que estuve en Panamá a mí me tocó trabajar hasta último momento porque a mí me costó mucho desligarme, o sea, yo estaba decidida de que lo quería hacer, pero me costó. O sea, una parte de mí como que quería agarrarse a la ventana y aferrarse, y otro me decía, vámonos, que tenemos que empezar una vida nueva. Y bueno, recuerdo que fui a la cinta costera como a despedirme de Panamá y me dolió mucho, realmente fue una situación muy difícil en ese momento, como asimilarlo, ¿no? Asimilarlo. Yo casi que pasaba por las aceras y le pasaba la mano a las aceras, era como que wow. Y otra cosa que sentí es que cuando yo me fui de Venezuela, que yo dejé a las personas que me acompañaron en el aeropuerto, yo sabía y yo tenía una convicción de que yo los iba a volver a ver. No importaba dónde, ni en qué momento, ni en qué circunstancias, pero yo iba a volver a ver a esas personas y las volví a ver, pero yo lo sentía, o sea, yo sentí que eso iba a pasar. Y sí, efectivamente pasó, pero cuando me fui de Panamá, que dejé a mi hermana en el aeropuerto, yo no sentí que la iba a volver a ver, o sea, sentí como que iba a pasar mucho tiempo sin verla, y no nada más a ella sino a toda mi familia. Yo sentí eso, y era porque obviamente Panamá estaba muy cerca de Venezuela y si sucedía algo yo tenía un pasaje y me iba y ya está. En Argentina está bastante lejos, yo sabía que iba a ser muy complicado el hecho de que ellos me visitaran o yo visitarlos, era un golpe bastante duro. Y bueno, ya luego después mi papá se fue para Ecuador, mi hermana a Panamá, la otra en Venezuela, o sea, era como que todo dividido y decía, bueno, ¿en qué momento los voy a ver? Y hasta el día de hoy pienso en qué momento los voy a ver, y es algo incierto porque no sabemos si pasarán 5 años, si pasarán 10 años, pero está eso, y eso yo nunca lo sentí en Panamá. Por eso yo siento que yo emigré fue cuando me vine a Argentina.
Argentina, porque pasé como que por todas las que los venezolanos pasan cuando emigran, cosa que yo en Panamá no pasé. O sea, sí pasé cosas, pero yo me sentía invencible. Pero cuando llegué a Argentina, no, en Argentina no me sentía invencible, era como que me sentía chiquitica, y yo creo que eso fue lo que más me costó. Y o sea, yo me estaba yendo de Panamá enterándome que me habían convalidado la mitad de la carrera, y luego que piso Argentina con el frío, el invierno, y después que llego acá me entero que en Panamá abren el crisol de razas y que yo podía optar por crisol de razas. Fue como Pero bueno, también me preguntan si me arrepiento de haberme ido de Panamá. No me arrepiento. Yo realmente crecí mucho en Argentina y yo siento que he logrado muchísimas cosas, quizás no laboralmente, pero sí como persona, y yo creo que eso es sumamente importante para mí, y que me enseñó a aprender y a ser mucho más humilde y a saber que a mí también me pueden pasar algunas cosas, porque a veces uno dice, no, eso le pasa al otro, pero no me pasa a mí. Y yo en Argentina aprendí que a mí también me pueden pasar cosas, suceder cosas. Yo creo que a mí me hacía falta y era necesario pasar por esta experiencia para comprender muchas cosas y conocer muchas cosas que yo dejaba a un lado por el simple hecho de no querer ver, por así decirlo. Todos los que emigramos a Venezuela la tenemos difícil, no importa si al principio, si después, pero siempre hay un momento que va a ser difícil, pero todos tenemos el mismo objetivo, que es luchar y salir adelante, hacernos mejores personas, mejores ciudadanos, mejores venezolanos. Y yo creo que eso es lo más importante, que tengamos un objetivo en común, que sea ese, ¿no? Como crecer, formarnos, y sin importar si luego vamos a volver o no a Venezuela, es realizarnos también como personas en donde sea que nos encontremos y de la forma que sea, porque no porque tengamos el mejor trabajo significa que somos mejores personas. Hay muchas cosas más importantes que por no querer ver dejamos a un lado. Y bueno, esa fue toda mi experiencia. No fue fácil, pero fue necesario. Espero que les haya gustado. Me encantaría que pudieran comentarme si todavía están en el mismo país que emigraron, qué fue lo más difícil que se les presentó cuando emigraron y cómo les ha enseñado a crecer como personas esta experiencia. Y bueno, para finalizar, espero que estén muy bien, los quiero un montón, y recuerden suscribirse, darle me gusta y dejar sus comentarios, sobre todo ver los otros videos. También hablo de la convivencia, que fue una experiencia difícil que me tocó afrontar, y más adelante podré comentarles sobre otras experiencias de por qué me fui a Venezuela, cómo ha sido mi experiencia en Argentina y todas esas cosas que todavía me faltan por contar. Chao, nos vemos.